Vamos a ver el tema de hipotiroidismo, un tema sumamente interesante y obviamente tenemos que empezar con un caso clínico porque es lo idóneo y lo ideal. Bueno, tenemos un masculino de 41 años de edad que se presenta con disfunción eréctil, qué terrible, disminución de la libido, eso es muy malo, y en la exploración física se encuentra que ha desarrollado crecimiento mamario, eso también está feo, si eres hombre. Dice, estos síntomas han ocurrido en el último año. En el examen físico se encuentra bradicárdico, su cabello está áspero y su piel es seca. Los reflejos osteotendiноsos profundos se encuentran pues disminuidos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable en este paciente? Hipotiroidismo. Bueno, el hipotiroidismo podría explicar la disfunción eréctil y la disminución de la libido. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. ¿Cuál es la prueba diagnóstica inicial ante la sospecha de un paciente con hipotiroidismo? A ver, otra vez. Es que hoy que digas PFH, ¿sí yo para qué? TSH, ¿qué más? T4, ¿no? Libre, por cierto. ¿Y cuál es el mejor tratamiento si el paciente tiene documentado el hipotiroidismo? ¿Ah? Levodopa. Levotiroxina, ¿no? ¿Y cuáles medicamentos pueden? ¿La levotiroxina es T4 o es T3? Sí supieron la bola curva. ¿Y cuál es el T3? Muy bien. ¿Cuáles medicamentos pueden simular esta presentación? ¿Hay algún medicamento que pueda simular esta presentación? En realidad, la pregunta hace alusión a la disfunción eréctil y la disminución de la libido. ¿Hay algún fármaco que le guste hacer eso o tenga la posibilidad de hacer eso? ¿Ah? Ajá, disfunción, ciclos anovulatorios, disfunciones o alteraciones menstruales. Sobre todo los fármacos que sean agonistas de, prolactina, o etcétera, pueden condicionar esto, ¿no? Efectivamente, este es un caso de hipotiroidismo. Hay que recordar que el hipotiroidismo, por aumento el hipotiroidismo, por aumento de la TSH y la TRH, puede suprimir, por ejemplo, a la producción, una adecuada producción de ¿cómo se llama? Hace que se libere, un exceso de prolactina. Y el exceso de prolactina es lo que puede condicionar estos síntomas de ciclos anovulatorios, disfunciones menstruales, disfunción eréctil, entre otras cosas. Ahorita vemos un esquemita de cómo lo hacen, ¿sí? Ahorita vemos cómo lo hacen. El mejor tratamiento diagnóstico inicial, el mejor estudio diagnóstico inicial es pruebas de función tiroidea, pero específicamente si tuviéramos que contestar esto en un examen, ¿cuál sería el primer estudio a hacer? Serían niveles de TSH. Si fuera pregunta del examen y tuvieras que decidir entre ambos, entre TSH y T4, sería TSH la primera. Ahora, dentro de lo que necesitas, sí necesitas la TSH y la T4 libre. Libre, más que la total, la T4 libre. El mejor tratamiento obviamente es el reemplazo de las hormonas T4 y T3, ¿sí? ¿Y por qué damos T4 y no T3 habitualmente? ¿Por qué damos T4 en vez de T3 en lo habitual? ¿Por qué? Por la vida media, efectivamente. La T3 dura poco tiempo, ¿dale? Y la T4 dura más tiempo. Y tenemos también que otros medicamentos que pueden simular estas alteraciones son medicamentos como la metoclopramida o antidepresivos tricíclicos. Pueden favorecer que se eleven los niveles de prolactina. Esto es lo que yo les decía. Aquí podemos observar el hipotálamo, la hipófisis anterior, glándulas endocrinas, hormonas que se secretan y los sitios de Diana o células Diana.
Entonces aquí arriba en el hipotálamo vemos cómo se secretan la somatostatina, que es una hormona inhibidora, la TRH o hormona liberadora de tirotropina, Tyrotropin Release Hormone, la hormona liberadora de corticotropina, ¿sí? CRH, la hormona liberadora de gonadotropina, y también tenemos a la, ¿cómo se llama? De hormona de crecimiento, perdón. Aquí es de hormona de crecimiento y aquí sí son de las hormonas, ¿no? Femeninas y masculinas y todo eso. Y luego tenemos la dopamina, que también se secreta en el hipotálamo, ¿sí? Normalmente, a ver aquí cómo está esto. Ok, no me había fijado que aquí lo puse abajo. Normalmente en los pacientes que tienen hipotiroidismo, vean cómo hay una disminución de la T3 y T4. Esa disminución va a condicionar un feedback, ¿sí? En el hipotálamo, lo que va a condicionar que se eleve la TRH. Obviamente la TRH va a estimular a que haya mucha TSH, ¿sí? Haya mucha TSH. Ok. Algo importante que hay que ver, analicemos el paso vean, como se eleva mucho la TRH y vean qué efectos tiene la TRH. La TRH normalmente es una estimulante de producción de TSH, pero ¿qué más? También de prolactina. Eso explica por qué los pacientes con hipotiroidismo primario pueden tener un incremento de la prolactina. Pero el incremento de la prolactina tiene un efecto sobre las hormonas gonadotrópicas, ¿sí? Un efecto que negativo, lo que hace que se bloquee la producción de FSH, LH, y ustedes saben que la FSH se le llama folículo estimulante y luteinizante, o sea, genera alteraciones en el ciclo, ¿sí? Ovulatorio de la mujer, y condiciona alteraciones también hormonales en el varón que se pueden expresar como disfunción eréctil o disminución de la libido. Disminución de la libido en ambos, en hombre y mujer, ¿sí? Eso explica por qué sucedió lo anterior en el caso que leímos. Y en este caso tenemos una mujer de 19 años de edad que se queja de fatiga, ella está aumentando de peso, sensación de frío todo el tiempo. Pues yo tengo eso. No es cierto. Luego dice, presenta cambios menstruales y en los exámenes se encuentra en su cabello áspero y se cae fácil. Su piel está delgada y hay disminución de los reflejos tendinosos profundos de forma bilateral con una fuerza muscular disminuida. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Hipotiroidismo, ¿no? Mejor prueba diagnóstica inicial. ¿Cuál es el mejor tratamiento? Levotiroxina. Bien, entonces recapitulemos. Nosotros tenemos en el sistema nervioso un área que es el hipotálamo, ¿sí? Entonces el hipotálamo va a secretar hormonas liberadoras, por eso se llaman Rs. Thyroid Release Hormone, hormona liberadora de tirotropina. Y esta va a pasar hacia la hipófisis anterior y en la hipófisis anterior va a secretar a la hormona que estimula, Thyroid Stimulating, no sé cómo se diga, Hormone, ¿sí? Hormona estimulante de tirotropina. Vean cómo esta es la que estimula a esta, ¿sí? Y luego la TSH va a ir a la tiroides, ¿sí? Y en la tiroides va a favorecer que se produzcan las hormonas T4 y T3. Hay que recordar que las hormonas T4 y T3 requieren de tiroglobulina que se une al yodo. Tiroglobulina más yodo, ¿sí? Es lo que nos va a favorecer la producción de T4 y de T3. Ok. Miren, cuando se libera la T4 y la T3, ¿cuál es la que es más abundante? T4. Pero la más activa, exactamente. Entonces puede convertirse la T4 en T3 gracias a la 5-monodesyodasa. Aquí está, 5-monodesyodasa. Además de que se puede formar T4, convertirse a T3 para que actúe,
también se puede reservar. También se puede reservar temporalmente. Eso se llama T3 reversa. T3 reversa. Son dos posibilidades. O se activa y funciona, o se almacena como T3 reversa. Esto gracias a la 5-monodesjodasa. ¿Sí? Aquí te lo ponen como desjonidasa, que pues también lo pueden buscar así en algunos libros. Aquí nada más es un dato interesante, ¿no? El hipotiroidismo causado por fármacos se le llama efecto de Wolff-Chaikoff, y el hipertiroidismo causado por fármacos se le llama efecto de Job-Based Down. O sea, más adelante tendría un poco más de sentido este dato, pero lo causa, por ejemplo, amiodarona. ¿Cuál de los dos? Los dos. La amiodarona puede causar los dos. Hipotiroidismo por fármaco, efecto de Wolff-Chaikoff, e hipertiroidismo por fármacos, efecto de Job-Based Down. Bueno, pues aquí está, miren, hipotiroidismo por amiodarona, efecto de Wolff-Chaikoff. Sucede en 5 a 15% de los pacientes tratados con amiodarona. Jesús. Y tenemos el hipertiroidismo por amiodarona, que tiene una prevalencia del 2 al 10%. En realidad esto no es tan necesario que se sepan los subtipos, no les voy a preguntar esto, solo lo puse para que vean que hay fármacos que pueden condicionar estas situaciones. Esto sí es importante. TRH es una hormona que se secreta en el hipotálamo, ¿sí? Favorece la estimulación de TSH. La TSH se secreta en la hipófisis anterior. ¿Cuáles son los efectos primarios de la TSH? Aumento de la liberación de hormona tiroidea preformada. Aumento de la formación de hormonas tiroideas. Aumento del tamaño, escuchen. Aumento del tamaño y número de células tiroideas. Esto adquiere sentido cuando vemos a los pacientes que tienen bocio. Ahorita lo vamos a ver. Pero aumento del tamaño de las células y el número de las células tiroideas. T3 y T4. La síntesis de T3 y de T4 requieren un aminoácido muy importante, tirosina. Requieres tirosina para producir algo que se llama tiroglobulina. Tirosina, tiroglobulina, tirosina, tiroglobulina, que se va a unir al yodo. En respuesta a la TSH, la tiroides secreta predominantemente T4, la que se produce más es T4 en un 90%, ¿sí? Y en una pequeña cantidad, 10%, produce T3. Casi más del 95% de las hormonas tiroideas están unidas a proteínas plasmáticas. Se llama globulina fijadora de tiroxina. Sin embargo, la actividad biológica funcional es principalmente de T3, por eso dice la actividad biológica de T3 es mucho mayor que la de T4. Y miren aquí dice, los tejidos periféricos convierten el T4 relativamente inactivo al T3 relativamente activo y a T3 reversa. ¿Cuáles son los efectos de las hormonas tiroideas? Tiene efectos que son aumento de la tasa metabólica basal, o sea, en general aumenta el metabolismo y eso condiciona aumento de la generación de calor. Recuerden que la producción residual de una reacción es calor y en este contexto puede aumentar el consumo de oxígeno, ¿no? Generación de calor y consumo de oxígeno. Aumenta el metabolismo, reacciones bioquímicas como aumento de la gluconeogénesis, aumento de la glucólisis, aumento de la absorción de glucosa, aumento de la lipólisis y aumento del recambio de proteínas. Se percatarán que está subrayado aumento del recambio de proteínas. Esto nos va a permitir entender por qué los pacientes con hipertiroidismo pueden llegar a presentar osteoporosis. Esto lo explica. Nos explica por qué pueden haber alteraciones musculares, debilidad muscular, etc. Por eso muchos fármacos que se dan de manera así, ¿cómo se dice?, poco regulada para bajar de peso contienen levotiroxina porque aumenta el metabolismo.
aumenta la lipólisis, ¿sí? No olviden esto, aumento del recambio proteico. También estimula la maduración y el crecimiento del hueso. Eso explica lo del osteoporosis en hipertiroidismo. Estimula la maduración y el crecimiento óseo. También aumenta el gasto cardíaco, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad cardíaca. Y por eso se decía cuando leían en el Guyton o cuando ven falla cardíaca, insuficiencia cardíaca, te mencionaba los de gasto alto. El hipertiroidismo es una causa de insuficiencia cardíaca de gasto alto, eso lo explica. ¿Cuáles son las pruebas de función tiroidea? Tenemos muchas pruebas, pero las más comunes que deben de recordar son pedir TSH, hormona estimulante de tiroides, de tiroides, y pedir T4 y T3. La que más nos va a servir es T4 libre. En algunas situaciones tiene relevancia T3 libre, pero la principal es T4. Y vean cuáles otros existen para que no digan, oye, pero ¿y qué más? Solo eso. Existe T3 y T4 total, que les repito, no es que no sea útil, pero no es la principal. Se puede pedir captación de T3. Se puede pedir las reservas de T3 o T3 ¿qué? R, ¿no? T3R, T3 reversa. Se puede pedir literalmente hormona liberadora de tirotropina, o sea, como querer medir la hormona desde arriba del hipotálamo. Se puede pedir los niveles de la globulina fijadora de tiroxina y se puede pedir los niveles de tiroglobulina. Los importantes ahorita son estos. De manera general, ¿qué pasa en el hipotiroidismo primario? Es una falla primaria en la tiroides, por eso se llama primario. Hipotiroidismo primario porque el origen está en la glándula donde se secreta la hormona. Primariamente aquí es el error, el problema. Aquí está el problema. Por eso dice acá, vean cómo el problema es aquí, una falta de producción en la T4 y T3 por alguna razón que condiciona un feedback, ¿sí? ¿Ese feedback va a ser positivo o negativo? Positivo porque necesita, quiere, no hay hormonas tiroideas. Esto va a aumentar y esto va a aumentar. Por eso aquí donde dice TSH, vean donde dice 1, TSH va a estar alto, ¿no? Y la T4 libre, free, aquí debería decir 4, pero parece que dice A. T4 libre va a estar baja, ¿dale? T4 libre baja porque es primario, recuerden el origen fue aquí, y esto de forma para compensar va a estar alta la TSH, vean la imagen de su izquierda, ¿no? Feedback. Luego el hipotiroidismo central, también denominado hipotiroidismo secundario, pues puede ser una falla primaria pituitaria, o sea, hipofisiaria, el origen está acá, miren chicos, aquí, o error aquí, o puede ser error aquí, ¿sí? Por lo tanto, las de aquí, ¿cómo van a estar? TRH, ¿cómo va a estar? ¿Cómo va a estar TSH? Bajo, es porque el error fue ahí, y obviamente como nadie va a estimular a la tiroides, pues van a estar bajas, por lo tanto, T4 libre va a estar bajito, y TSH, TRH bajos. Hipotiroidismo central o hipotiroidismo secundario por falla hipotalámica o pituitaria. En sí, ¿qué es la definición de hipotiroidismo? Hay síndrome hipotiroideo. Es un síndrome clínico causado por las respuestas celulares a una producción insuficiente de la tiroides. De la hormona tiroidea, perdón. Eso es como el concepto de esta enfermedad, ¿dale? De este desorden. Respuesta celular a la producción insuficiente de hormona tiroidea. Eso es el síndrome de hipotiroidismo. Y hay que conocer esta palabra, bocio. Cuando yo era estudiante de medicina, yo tenía como confusión porque yo pensaba que el bocio era solo para hipotiroidismo.
El bocio literalmente significa crecimiento de la glándula tiroidea, es todo. Pero un crecimiento de glándula tiroidea no tiene que ser imperativamente hipotiroidismo y no necesariamente hipertiroidismo. Solo significa crecimiento de la glándula tiroidea, es todo. En su cerebro lo único que deben de guardar es glándula tiroidea grande, que se asocie más a... El error es pensar que solo se puede asociar a hipo o pensar que solo se puede asociar a hiper. Así que eso es lo importante. No pueden hacer un diagnóstico solo utilizando el crecimiento de la tiroides, pues. O sea, tú no puedes ver a alguien que tenga la glándula tiroides grande y digas, tienes hipotiroidismo. No puedes afirmar eso. Puedes suponer por el cuadro clínico quizás, pero no puedes decir que tienes hipotiroidismo o hipertiroidismo solo basándote en el tamaño de la glándula tiroidea. Bocio es crecimiento de glándula tiroides. Cuando es por déficit de yodo en la dieta se llama bocio endémico. El bocio tóxico, ahí lo están viendo, el bocio tóxico se le llama cuando es por hipertiroidismo. Y el bocio no tóxico es el crecimiento tiroideo que no presenta ni hipo ni hipertiroidismo. Aprendimos 3 cosas. Bocio endémico es un crecimiento de la tiroides por deficiencia de yodo, así se le llama, bocio endémico. El bocio tóxico es el crecimiento de la tiroides asociado a hipertiroidismo. Y el bocio no tóxico es un crecimiento de la tiroides, pero que no se asocia ni a hipo ni a hipertiroidismo. ¿Sí? La clave es, no puedo definir solo viendo el crecimiento de la tiroides. Nódulo tiroideo. Un nódulo tiroideo es una parte aumentada de tamaño en la glándula tiroidea, la cual puede ser palpable a la exploración física. Una parte aumentada de tamaño que se puede palpar, nódulo tiroideo. Los nódulos, dependiendo de la captación que tengan de un radioisótopo, pueden ser fríos o calientes. Se dice que es caliente porque está aumentada la producción de la hormona tiroidea, por lo tanto capta al radioisótopo. Entonces capta mucho al radioisótopo, ¿sí? Y se relaciona con un nódulo que está formando hormona tiroidea. Y el nódulo frío es aquel que no tiene captación de radioisótopo en la gammagrafía, por lo tanto no está produciendo hormona tiroidea de manera importante o relevante, y en el 20% de los casos van a ser malignos, cáncer. Luego otro término que tienen que reconocer es el de la tiroiditis. Tiroiditis, como su nombre lo dice, es inflamación de la glándula tiroidea. Inflamación de glándula tiroidea. Esta puede tener un origen infeccioso o no. Si es infeccioso, puede ser viral, puede ser bacteriano o puede ser no infeccioso, por ejemplo, de origen autoinmune. Bueno, sí. Sí. Oye, ¿te puedo confirmar como en 1 hora? Es que estoy dando una clasecita. ¿Te late? ¿Te puedo hablar al ratito? Dale, me parece perfecto. Muchas gracias, ¿oíste? Dale, cuídate. Bueno. Entonces puede ser infecciosa o no infecciosa, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, la tiroiditis subaguda de Decker-Vine, que esta se sabe que es viral el origen, y algo característico es que eleva mucho la VSG, que es velocidad de sedimentación globular. Se sabe, ¿sí? También tenemos la tiroiditis de Hashimoto, el cual es no infecciosa. Este es un origen autoinmune. Y la tiroiditis de Hashimoto puede tener tanto hipotiroidismo como hipertiroidismo, principalmente hipotiroidismo.
Aquí eso es un dato fino de la medicina, dato fino, porque la principal causa de hipotiroidismo en el occidente es autoinmune. Me estoy adelantando, pero eso lo estoy diciendo. La principal causa de hipotiroidismo en el occidente es autoinmune por una tiroiditis que se llama así, Hashimoto, tiroiditis de Hashimoto. Se los recalco porque ustedes lo van a leer y van a decir, doctor, solo nos está confundiendo, porque estás diciendo que la tiroiditis de Hashimoto puede causar hipohipertiroidismo. Sí, eso quise decir. Pero lo más importante es que se reconoce los pacientes suelen reconocerse, o su entidad clínica principalmente, como hipotiroidismo. Sí. Entonces, ¿puedo decir que todas las tiroiditis que se dan no? No. Ajá, es una tiroiditis de autoinmune. O sea, se forman anticuerpos para la glándula tiroidea y esa tiroiditis, dependiendo si es crónica o aguda, puede causar hipertiroidismo o puede causar hipotiroidismo. Lo más común, o sea, común, es que el hipertiroidismo sea tan insignificante esa etapa que ni se perciba, o sea, no se sepa nada y desarrolle con la cronicidad del daño a la glándula tiroidea por mucho tiempo, ya el hipotiroidismo como tal. De hecho, es la causa número 1 de hipotiroidismo en el occidente, ¿sí? Pero no todas las tiroiditis autoinmunes van a causar estas alteraciones tal cual. Luego tenemos la tiroiditis de Riedel. Esta no se sabe la causa, o sea, no saben qué PEX, pero sí se sabe que es un proceso que se inflama y genera fibrosis de la glándula tiroidea. O sea, yo así lo digo como analogía, no me malinterpreten, como una cirrosis en el ¿cómo se llama? En la tiroides, ¿no? Yo así lo uso para que sea más fácil de entender. Cirrosis en la glándula tiroides, piensas en tiroiditis de Riedel, cirrosis hepática, una cirrosis en el pulmón, puedes pensar en EPOC o enfermedad intersticial pulmonar, etc. En conclusión, porque espero que haya quedado claro. Tiroiditis es una inflamación de la glándula tiroidea. La causa puede tener un origen por infección y esa infección puede ser viral o bacteriana o puede ser no infecciosa, pero esa no infecciosa puede ser autoinmune, o sea que hay una respuesta de las defensas del cuerpo y lesionan a las células y se inflamen, ¿sí? Si cursa por esa etapa de hipotiroidismo, que generalmente deriva a hipotiroidismo finalmente, es de Hashimoto. Pero hay otras variantes, por ejemplo la de esta fibrosante que les dije, de Riedel, ¿sí? No se sabe la causa exacta, pero es también una tiroiditis. Si hablamos en general de hipotiroidismo, se ve que sucede en 2 a 3% de la población y miren, es principalmente en mujeres, de 10 a 1. El hipotiroidismo es más común en mujeres. Y algo muy interesante igual, de las mujeres mayores de 50 años, 10 a 20% tienen hipotiroidismo subclínico. Más adelante vamos a ver qué es eso, hipotiroidismo subclínico, pero vean cómo, o sea, como que agarraron a mujeres de 50 años y vieron que 10 a 20% tienen hipotiroidismo subclínico. Antes de que veamos eso de subclínico, ¿a qué les suena eso de subclínico? Que no tiene suficientes o pocas manifestaciones clínicas de hipotiroidismo, eso significa subclínico. Y la deficiencia de yodo es la causa global más común, pero no así en América del Norte. Si te hicieran una pregunta en el examen, ¿cuál es la causa global, mundial, galaxial, universal de hipotiroidismo? La respuesta sería dietética, por deficiencia de yodo. Pero en nuestro en nuestro medio occidente, sobre todo el área de Norteamérica, nosotros, no sucede eso porque los alimentos ya contienen yodo, lo que sea que comas contiene yodo, hasta el agua, no es cierto, pero todo tiene yodo, ¿sí?
Por lo tanto, la principal causa de hipotiroidismo en el occidente y América del Norte es Hashimoto. ¿Ah? Que la principal causa de hipotiroidismo en occidente y América del Norte es Hashimoto. Miren que dice acá, dice unos datos del hipotiroidismo subclínico. Bueno, del hipotiroidismo en general dice, del hipotiroidismo en general te dice, 80% son hipotiroidismos subclínicos. O sea, de todas las personas que se les determina que hay hipotiroidismo, el 80% son subclínicos y solo 20% son clínicas, se manifiestan. ¿Ok? Ajá. Otra cosa que no hay que confundir. Las causas de hipotiroidismo clínicamente y las causas de hipotiroidismo y subclínico son las mismitas causas. Porque si pudieran preguntarles en el pase de visita como para destantearlos. Ah, veo que sí sabes de hipotiroidismo. Ah, ¿el doctor Ortiz es tu profesor? Sí. Ah, entonces, sí, sabe, ya, eres estudiante y supiste diagnosticar un hipotiroidismo subclínico. ¿Te crees muy chingón? Sí. Pues sí. Ah, ¿y cuál es la principal causa de hipotiroidismo subclínico? Y tú tranquilamente, pues son las mismas. O sea, son las mismas causas, ¿sí? Por eso no lo olviden. Las causas de hipotiroidismo manifiesto y hipotiroidismo subclínico son las mismas. O sea, la número 1 es Hashimoto si estamos en el occidente o América del Norte, ¿sí? A ver. A ver. Y aquí nada más para recapitular. Disminución de deficiencia de yodo, principal causa de hipotiroidismo a nivel mundial. ¿Cómo se llama el hipotiroidismo por deficiencia de yodo que tiene bocio? Bocio endémico. Y te dice 95% de los casos de hipotiroidismo son hipotiroidismos primarios. El 95% de los hipotiroidismos son primarios, porque aquí nos estamos yendo hacia el origen, si es en la glándula tiroidea, si es en la hipófisis o si es en el hipotálamo. Entonces yo estoy diciendo, de los hipotiroidismos, el 95% es un problema aquí, primariamente en la tiroides, ¿sí? Fallo de la glándula tiroidea. Y la enfermedad de Hashimoto, que es por una, vean que dice ahí, es más, voy a hacer un acercamiento, no sé por qué no pasa. La tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Hashimoto es una tiroiditis crónica, chicos, crónica, ¿sí? Es la causa primaria más común en países desarrollados, América del Norte y Occidente. También se puede asociar a otras enfermedades autoinmunes. A veces, cuando tú tienes un paciente con hipotiroidismo, tú tienes la obligación de buscar intencionadamente, preguntar si el paciente no tiene otras enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, anemia perniciosa por formación de anticuerpos para células parietales o células parietales, y vitiligo, otras enfermedades autoinmunes. Pero miren qué dice acá, Jesucristo. La segunda causa más común de hipotiroidismo primario es iatrogénico. ¿Y cuál es la causa de que sea iatrogénico? Es secundaria al tratamiento del hipertiroidismo. Está chistoso. La segunda causa más común de hipotiroidismo es posterior al tratamiento del hipertiroidismo. Oh my God. Oh cielos, han matado a Kenny. O sea, por radioterapia, puede ser por tiroidectomía, por fármacos. O sea, después del tratamiento del hipertiroidismo, te puede dar hipotiroidismo. De hecho, el 100% de los pacientes que si les hace tiroidectomía para el control de la tiroides, de hipertiroidismo, van a tener hipotiroidismo. Entonces está chistoso porque cuando veamos hipertiroidismo le vas a decir al paciente, tengo una buena y una mala noticia. La buena
es que el 100% de tu hipertiroidismo se va a curar cuando te quite la tiroides. Y la mala, que el resto de tu vida vas a tomar levotiroxina. Bueno, pasaste de hipertiroidismo de 0 a 100 así en un ratito, ¿no? Y luego tenemos el 5% de las otras hipotiroidismos son... aquí vean cómo está bonito este dato. Hipotiroidismo secundario es por fallo de la hipófisis. E hipotiroidismo terciario es por falla del hipotálamo. Vean que las diferencias entre una y otra es por sentido de pura lógica. Si el error es en la hipófisis, lo que va a estar disminuido va a ser la TSH, pero va a estar elevada la TRH, ¿cierto? Porque la TRH desde arriba todavía va a seguir recibiendo el feedback positivo de que no hay hormonas tiroideas. Y en el hipotiroidismo terciario es un fallo en el hipotálamo, donde va a haber TRH. ¿Y cómo va a estar la TSH? También disminuida, porque nadie va a estimular a la TSH y nadie va a estimular a la T4 y T3 libre, ¿sí? Vean cómo aquí el Farreras nos pone las principales causas de hipotiroidismo. Hipotiroidismo primario, y te dicen tiroiditis autoinmune, tiroidectomía, terapéutica con yodo, radiación, alteraciones de la biosíntesis de la hormona tiroidea por defecto genético, congénito, deficiencia de exceso de yodo, bla, bla, bla. Y tenemos los hipotiroidismos secundario, el terciario, y resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Dato así fino de la medicina, dato así arenisca, ¿sí? Polvo de diamante. Resistencia periférica, o sea, tú todo lo produces bien, pero tus células, Diana, son resistentes a la hormona. Síndrome de Refetov, ¿sí? Resistencia periférica a las hormonas tiroideas. Si en un pase de visita contestan eso, los pueden sacar del pase de visita. Refetov. Bueno, continuando con el tema después de este breve lapsus, vamos a ver causas de hipotiroidismo. Miren, esta diapo en particular es interesante. Creo que era un cuadro del Farreras. Este cuadro del Farreras, vean cómo se corrobora o confirma lo que yo les dije. El bocio no te puede decir si es hipo o hiper o no tiene ninguno de esos. Pero aquí te dicen causas de hipotiroidismo con bocio, causas de hipertiroidismo con bocio, ¿sí? Entonces yo les voy a marcar cuáles son las importantes, porque esas causas de hipotiroidismo e hipertiroidismo que les voy a decir, tienen que relacionarlas si se presenta con bocio o no, para que las sospeches más. No sé si me expliqué, pero vamos a ver. ¿Qué causas de hipotiroidismo se asocian con bocio? O sea, ¿qué causas de hipotiroidismo van a tener su glándula tiroides aumentada? Por favor, tampoco esperen que esté como un sapo. O sea, puede ser solo muy discreta el crecimiento, ¿sí? Tenemos la tiroiditis linfocítica crónica de Hashimoto. O sea, ya se darán cuenta que ahí dije que el hipotiroidismo de Hashimoto, que es la causa más común en el occidente, sí se debería de acompañar de algún grado de crecimiento. Dale. La tiroiditis silenciosa posparto o transitoria, para que vean que hay otras tiroiditis posparto, o sea, qué pex. La tiroiditis subaguda es otra tiroiditis. Tiroiditis subaguda. Esta es la de, ¿cómo se llamaba? De Kervain, ¿no? La deficiencia de yodo. Entonces vemos, la deficiencia de yodo. Las dos causas principales de hipotiroidismo se acompañan de crecimiento de la tiroides, bocio. Causas por drogas goitrogénicas, como litio, drogas que contengan yodo como amiodarona, los propios agentes antitiroideos y otras cositas. Ahora, miren, hipotiroidismo que no tiene crecimiento de la tiroides. Obviamente, la segunda causa más común por iatrogénica
Poshipotiroidectomía, por sentido común, ¿no? O sea, no esperarías que esté crecido tu glándula tiroides si no tienes glándula tiroides. Obvio. Posablación, cuando tienes ausencia congénita de la tiroides. Miren, hay una... son pendejadas. ¿no? Hipotiroidismo secundario y terciario, no crecimiento de la glándula tiroidea, no bocio. Fíjate que ahí me quedo con la duda porque se supone que la que más estimula el crecimiento de la tiroides es la TSH. Pero es hipotiroidismo, claro. No, pero si es terciaria, podría estimular a la TSH. No, porque está bajo. Sí, está bien. Sí. Las terciarias y secundarias no presentan bocio. Y tampoco el síndrome de Refetov. Síndrome de Refetov. Aquí vemos cómo tenemos causas comunes de hipotiroidismo, que es Hashimoto, la congénita, iatrogénica, que aquí está mal escrito. Y miren, aquí se agrega algo muy bonito. Dice, fase hipotiroidea de las tiroiditis. Fase hipotiroidea de las tiroiditis. Y luego, si nos vamos a las causas de tirotoxicosis o hipertiroidismo, dice la causa número 1, que todavía no me estoy saltando, pero es la enfermedad de Graves-Base-Down, que es autoinmune. O sea, las dos causas más comunes en el occidente son autoinmunes, tanto de hipo como hiper. Tenemos los bocios nodulares tóxicos, tenemos nódulo tóxico y nódulo tóxico multinodular. Y también tenemos, miren, vean, otras tiroiditis. Ahora vamos a ver unos aspectos de semiología y semiotecnia en patología tiroidea. Y ya nos vamos. ¿Están bien? ¿Se sienten bien? ¿O ya se lastimaron? ¿Ya? ¿Puedes ver que este prepuesto auxiliar? Pero ahí era hipo-hiper, en esa diapo. Sí. ¿No se escucha? Está prendido, ¿no se escucha? Está abajo. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Hello there, my name's Andrew, I'm one of the final year medical students. Could I confirm your name and age, please? Hi, I'm Simon, and I'm 24 years old. Nice to meet you, Simon. Today I've been asked to examine the thyroid gland in your neck. Would that be okay? That's fine. This will just involve me generally inspecting, and I'll move in closer to the neck to have a closer look, and then have a feel of the neck as well. Is that alright? Sure. That's great. Are you comfortable where you are? Yeah. Fantastic. Bueno, continuando con la clase de hipotiroidismo, pues bueno, esta videoclase o esta parte del tema de hipotiroidismo la tuve que grabar nuevamente. Lamentablemente, cuando tuve la clase con mis alumnos, algo pasó y se dejó de grabar. Entonces, bueno, siendo las 0:25 horas del día 19 de septiembre, la verdad es que estoy bastante cansado, pero tengo muchas ganas de que esta videoclase se pueda finalizar para poderla subir a YouTube. Bueno, entonces continuando con el tema, estamos en hipotiroidismo y vamos a hablar un poco acerca del cuadro clínico. Es bastante interesante porque lo habitual es que el cuadro clínico de un hipotiroidismo sea insidioso en su aparición, y es importante recordar que los síntomas no se correlacionan con la severidad bioquímica. Muchas veces creemos que a mayor disminución
de las hormonas tiroideas, creemos que se correlaciona bien con la severidad, pero no es así, ¿sí? Desde el punto de vista cardiovascular, el paciente puede presentar bradicardia, puede estar hipotensos, pero esto de hipotensión es principalmente visto en casos muy extremos, como por ejemplo el coma mixedematoso, sí, que es como el superlativo del hipotiroidismo. Ahora es interesante cuando el paciente presenta hipertensión, en el contexto de que el paciente presenta hipertensión porque sea hipertenso y tenga hipotiroidismo, tiene una predominancia de elevación de la tensión arterial diastólica. Interesante, si es que llegara a tener hipertensión. Desde el punto de vista dermatológico, algo que nos debe de llamar la atención es que la piel puede estar fría, seca, y algo interesante, el cabello puede estar grueso, ¿sí? Puede estar grueso. Las uñas suelen ser quebradizas y frágiles. En hipotiroidismo, la piel puede tener un discreto tinte amarillento. Desde el punto de vista neurológico, puede haber disminución del estado mental. Acá debemos de recordar que el hipotiroidismo es un diagnóstico diferencial de demencia. De hecho, es una de las causas reversibles de demencia. Siempre debemos de considerar este diagnóstico diferencial en un paciente con demencia. Él habla en un paciente con hipotiroidismo, sobre todo un paciente con hipotiroidismo de larga evolución. Suele ser una habla lenta, de un tono pues bajo, ocasionalmente arrastrando las palabras. Suele escucharse como: hola, ¿cómo estás? Hola, yo estoy bien, bueno. Se escucha una voz un poco gruesa, ¿sí? Lenta al hablar. En los bebés, en los pacientitos los que son edad pediátrica, que tienen hipotiroidismo congénito, tienen un llanto muy característico. Les exhorto a buscarlo en YouTube, en algún lado en internet, porque no puedo imitarlo por obvias razones, pero es muy característico. Les exhorto a detener el video, buscar cómo es el llanto de un pacientito que tiene hipotiroidismo congénito. Es característico. Yo tuve un paciente con hipotiroidismo congénito porque sus padres lamentablemente pues dejaron de darle su tratamiento con levotiroxina y pues tuvo pues retraso en el crecimiento, disminución, un retraso en su desarrollo psicomotor, etc. Y me acuerdo que escuchaba su llanto y era muy característico. Algo importante es que desde el punto de vista neurológico, los pacientes pueden presentar hiporreflexia, o sea, disminución de los reflejos osteotendinosos profundos, ¿sí? Ahorita vamos a hablar acerca de esto. También pueden presentar hipotermia, esto principalmente en el coma mixedematoso, como les había dicho. Y algo muy característico es que los pacientes pueden presentar edema generalizado, pero no es característico que el paciente tenga fobia. Fobia, o también denominado con su epónimo signo de Godet positivo. Es decir, ellos no tienden a tener el signo de Godet positivo o fobia positivo. Algo que debemos de recordar es que, por ejemplo, hay hipotiroidismos que se acompañan de crecimiento de la glándula tiroidea. Eso se llama bocio. En el caso de bocio por Hashimoto específicamente, hay un incremento de tamaño de la glándula, pero es un incremento asimétrico, ¿vale? Es un incremento asimétrico, ¿sí? Eso es muy característico, asimétrico. Suele tener una consistencia aulada, ¿sí? Como hule, no dolorosa. Eso es muy importante. Algo interesante es que hay que recordar que en hipotiroidismo la clave es pensar que todo disminuye, todo se hace lento, ¿sí? Pero hay unas excepciones a este pensamiento, a este razonamiento, y es que, por ejemplo, cosas que no disminuyen, no se hacen lentas, no se prolongan, que no se hacen lentas o disminuyen, tenemos unas situaciones especiales, como por ejemplo, las pacientes con hipotiroidismo pueden presentar un incremento en el sangrado. Vean cómo esto no es que se haga más lento, no disminuye, sino es un incremento. Un aumento en el sangrado menstrual, ¿sí? Es una menorragia, mayor volumen sanguíneo.
es interesante, se prolonga la fase de relajación de los reflejos osteotendinosos. Es decir, si hablamos de la respuesta del reflejo osteotendinoso, obviamente la respuesta es que esté disminuido el reflejo. Pero las fases en las que se dividen los reflejos osteotendinosos nos dice que la fase de relajación, esta se encuentra prolongada. Recuerden que si el paciente presenta hipertensión e hipotiroidismo, puede presentar una elevación de la TA diastólica principalmente, el grosor capilar puede estar aumentado. Esto es importante, el paciente con hipotiroidismo puede presentar aumento de peso, pero no sería característico que sea un incremento de peso mayor a 5 kilogramos. De hecho, nos dice la literatura que si el paciente presenta un incremento mayor a 5 kilogramos en un contexto de sospecha o de hipotiroidismo diagnosticado, debemos de incluso descartar otras posibilidades, no solo hipotiroidismo, que sean causas de ganancia de peso. Aumento del volumen corporal por acúmulo. Esta es la razón por la que como tal no presenta una fobia relevante. Es porque no es como tal solo el acúmulo de líquidos, sino que es el acúmulo de glucosaminoglucanos. O sea, no es tanto por retención de sal y agua, sino por acúmulo de glucosaminoglucanos. El paciente no suele presentar como tal fobia. Otros datos que son un poquito difíciles de recordar para hipotiroidismo, pero que bien nos podrían preguntar en algún examen, sobre todo los exámenes internacionales, son que el paciente puede presentar disfonía, ¿sí? Síndrome del túnel del carpo, y además hay algo interesante, es que puede presentarlo de forma bilateral, ¿sí? También puede haber una pérdida del tercio lateral de las cejas. Esto es muy interesante. Esto tiene un epónimo, se llama signo de la reina Anne, signo de la reina Anne. Anne, bueno, quise poner AN. Signo de la reina Anne, esto lo podemos observar en algunas patologías como hipotiroidismo, lo podemos observar también en lepra, lo podemos observar también en pacientes que tienen sífilis, ¿sí? Es un dato clínico característico, se llama signo de la reina Anne porque pues antiguamente, creo que si no me equivoco, se consideraba bello quitarse el tercio lateral de las cejas. También la demencia, no se les olvide, una causa de demencia reversible hasta cierto punto es el paciente que tiene hipotiroidismo. La depresión también nos puede dar en los pacientes con hipotiroidismo. La hiponatremia, no se les olvide, esto es muy interesante, el hipotiroidismo es una causa reconocida de hiponatremia, junto con, por ejemplo, con síndrome de insuficiencia de secreción inapropiada de hormona antidiurética, entre otros, ¿no? Pero esta es una causa de hiponatremia conocida. De hecho, hay que recordar que en el abordaje de los pacientes que tienen hiponatremia, en algunos casos, en algún momento del algoritmo, se puede pedir pruebas de función tiroidea. Disminución de la audición también, algo que puede presentar los pacientes con hipotiroidismo. Y algo interesante, los pacientes con hipotiroidismo pueden presentar disminución de la fuerza muscular. Y más adelante, cuando veamos hipertiroidismo, podemos ver que también el hipertiroidismo puede acompañarse de disminución de la fuerza muscular. O sea que está bien interesante, tanto hipo como hiper pudieran desarrollar disminución de la fuerza muscular. Y algo importante, ¿cuáles son los datos clínicos en el hipotiroidismo, pero el hipotiroidismo subclínico? En realidad los síntomas pueden estar leves o característicamente el paciente está asintomático y encontramos nada más las alteraciones de laboratorio. Pero en general, si presenta síntomas, tienden a ser leves en hipotiroidismo subclínico. Aquí nada más para pues confirmar, recordar lo que estamos viendo, este cuadro que es de un libro muy querido, que es el Farreras, ¿sí? Aquí nos dice el Farreras los datos clínicos y su porcentaje o frecuencia de aparición. La sequedad de piel es una frecuencia importante, enlentecimiento del lenguaje, vean, aumento de peso, ronquera, disminución de la memoria, vamos a ver, adelgazamiento, sequedad y caída del cabello. Aquí creo que le faltó tantito poner que algo característico es que aumenta el grosor del cabello, pero se cae más fácil el cabello. Somnolencia, cansancio, pueden presentar hipertensión arterial, ¿sí? Si la presentan, recuerden que se eleva principalmente la TA diastólica. Digo, esto no es patognomónico de
hipotiroidismo, pero pues bueno, es algo relativamente relevante e importante. Interesante porque los pacientes pueden presentar datos de serositis como derrame pleural, ¿sí? Pericarditis o ascitis por hipotiroidismo. También no se les olvide, aunque lo dijimos al principio del video, pero el hipotiroidismo nos puede causar ¿qué pasa? El hipotiroidismo nos puede causar hiperprolactinemia y la hiperprolactinemia puede causar una disfunción hipotalámica, lo que nos puede dar como resultado irregularidades menstruales en la mujer o disminución de la libido o la infertilidad en hombres y también en mujeres. Acá hay una bonita mnemotecnia de un libro que me gusta mucho, que es el Toronto Notes, buen libro, excelente libro, y te dice acá que la mnemotecnia de los datos clínicos de hipotiroidismo es la mnemotecnia, palabras his firm cap, ¿sí? His firm cap, ¿sí? Tenemos que es hipoventilación, que puede presentar, eso no lo habíamos dicho, intolerancia al frío, disminución de la frecuencia cardíaca, heart rate, la fatiga, impotencia, enfermedad renal, menorragia o amenorrea, constipación, o sea, estreñimiento, anemia y parestesias, ¿no? Muy interesante. Aquí nada más una comparativa, de su lado derecho pueden observar una bonita imagen, esto fue tomado de un libro que me encanta, que es el CTO, ¿sí? Y pues aquí una comparativa, recuerden, bradicardia, taquicardia, hipotensión, principalmente hipertensión en el hipertiroidismo, disminución del estado mental o hiperactividad psicomotora, habla lenta, en este caso es habla apresurada, hiporreflexia sobre hiperreflexia, piel fría y seca, en esta es piel tibia y húmeda, y aquí vean pelo grueso y aquí pelo delgado pero abundante, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, creo que no voy a entrar en detalles, pueden ver la imagen, ponerle pausa si es que quieren leerla, algunos datos. Miren, interesante, creo que eso no lo habíamos dicho, puede presentar macroglosia el paciente, todos los demás me parece que ya los habíamos dicho. Aquí tenemos unas imágenes del John Hopkins Internal Medicine Board Review and Assessment. Podemos observar cómo aquí tenemos una paciente con fascia hipotiroidea. Vean cómo el paciente presenta edema facial, palpebral. Las fascias son características. Aquí se puede observar forma más evidente el edema, ¿sí? El pelo es grueso, aunque se cae más fácilmente. Aquí tenemos un paciente que esto fue tomado del CTO. Vean esta imagen, no, por favor, digan lo que les llama la atención. En este caso, obviamente, es el tamaño que presenta el cuello. Este es un crecimiento en el cuello, en la parte anterior, pero esto es secundario o a expensas de bocio, o sea, crecimiento de la glándula tiroidea. Vean cómo es más que evidente que es un crecimiento importante, es un crecimiento asimétrico, ¿sí? Vean, aquí se puede ver de una vista lateral. Aquí es un bocio de gran tamaño con clínica compresiva. Aquí podemos buscar un signo, esto fue tomado de YouTube, es un video donde nos hablaban o nos mostraban el signo de Pemberton. Podemos observar en la radiografía cómo a nivel intratorácico podemos observar este bocio, o puede ser también un tumor, pero que comprima los grandes vasos, ¿sí? De tal manera que cuando el paciente levanta los brazos, esto favorece una elevación de la masa o del crecimiento, y esto puede condicionar que haya una disminución del flujo, del retorno venoso de la cabeza. Esto puede favorecer una ingurgitación, lo que hace que cambie de color el paciente. Esto se llama signo de Pemberton, y tenemos la obligación de hacer estudios de imagen de tórax para buscar una masa, o en este caso un bocio que comprima los grandes vasos. Ahora, hablar del diagnóstico de un paciente con sospecha de hipotiroidismo. Bueno, ¿cómo se hace el diagnóstico de hipotiroidismo? Pues bueno, esos son los datos clínicos que ya mencioné, más obviamente y necesariamente pruebas de función tiroidea. Si tuviéramos que elegir
una de todas las pruebas de función tiroidea de manera inicial, aunque lo habitual es que no pidamos de manera inicial solo una y aisladamente, sino que solemos pedir algún grupo de ítems de la prueba de función tiroidea. Pero si tuviéramos que elegir la que nos diría de manera inicial cómo es el estado funcional de la tiroides, es la hormona estimulante de tiroides. ¿Dale? En este caso es la TSH, esa es la primera que se pide. Les repito, en la práctica diaria lo habitual es que pidamos T4 libre, T3 libre y T4 y T3 total. Eso es como lo más habitual cuando escribimos en la papeleta perfil tiroideo, es lo que habitualmente nos realizan. En la realidad, la que más nos es útil, sobre todo en adultos no embarazadas, es T4 libre y TSH, ¿sí? No obstante, vean cómo se pueden pedir otras, ¿no? Como por ejemplo los anticuerpos, se pueden pedir niveles de anticuerpo anti-TPO, ¿sí? ¿Qué más? También aquí en este cuadro podemos observar un espectro de estudios que se le puede pedir a un paciente, pero aquí no solo de hipotiroidismo, en realidad aquí es como alusivo a patología tiroidea en general, ¿no? Se le pueden pedir algunos anticuerpos que vamos a ver más adelante, se puede pedir niveles de tiroglobulina, pero eso es principalmente para un seguimiento de cáncer de tiroides, ultrasonido de tiroides para búsqueda o confirmación de nódulos tiroideos, captación nuclear y gammagrafía para hipertiroidismo, esto es principalmente para hipertiroidismo, biopsia, etc. En esta imagen, este es un cuadro tomado del Toronto Notes o Essential Med Notes, como lo conocen en Estados Unidos. Una diferencia, podemos observar las diferencias de los estudios que se pueden solicitar en hipotiroidismo e hipertiroidismo. De entrada podemos observar que en hipertiroidismo la cantidad de estudios que se pueden solicitar para el abordaje es mucho mayor. Vean cómo en los pacientes con hipotiroidismo como que los estudios más útiles pues son los niveles de la TSH, la T4 libre para que nos diga por ejemplo si es hipotiroidismo primario, secundario, etc. Y se puede pedir niveles de anticuerpos como los antiperoxidasa, ¿no? Pero vean el paciente con hipertiroidismo, esto lo vamos a precisar más en un siguiente video, pero podemos pedir TSH, T4 libre, anticuerpos para el receptor de TSH en la glándula tiroidea, en recaptura de yodo radioactivo, en gammagrafía o centellograma, ¿sí? Con yodo, con un radioisótopo, etcétera. Es todo lo que se le puede pedir a un paciente con hipertiroidismo, son más cosas que se le pueden pedir. En cambio en hipotiroidismo no son tantas. Pues aquí algo así como muy interesante es un algoritmo básico, ¿no? Por ejemplo, si estás sospechando que el paciente tenga hipotiroidismo, pues de manera inicial lo que se le debe pedir es TSH y T4 libre, es así como lo más necesario que se le debe de pedir al paciente. Hay otros algoritmos, pero vamos a centrarnos en este que es en el contexto habitual, el más subagudo, crónico, ¿sí? Recuerden que cuando piensas en disfunción tiroidea, lo primero que hay que pedir es la TSH. Y bueno, este cuadro, que es un cuadro modificado, tomado de los videos de un doctor a quien admiro mucho, es el doctor Strong. Lo admiro mucho, sus videos son muy buenos y pueden verlos, ¿sí? Esta imagen fue tomada del Toronto, esta imagen es uno de los videos del doctor Strong. Y por favor, presten atención a este cuadro porque es sumamente interesante, resume muy bien los hallazgos en las pruebas de función tiroidea. Vean cómo de todo este lado tenemos la TSH, véanlo, TSH, la cual puede estar baja, puede estar normal o puede estar alta. Y vean cómo de aquí, del lado izquierdo, tenemos la T4 libre, tenemos la T4 libre, la T3 libre, principalmente T4 libre, puede estar alta, normal o baja. Entonces, veamos que el paciente que tiene hipotiroidismo primario característicamente va a tener la TSH alta, ¿cierto? Y va a tener la T4 libre baja. Esto es de hipotiroidismo primario. Vean cómo tiene sentido si vemos que si el problema es un hipotiroidismo primario, quiere decir que el problema está aquí.
Eso quiere decir que no está produciendo hormonas tiroideas. Esto va a condicionar una feedback, una retroalimentación positiva, ¿sí? O sea, el hecho de que el paciente no tenga hormonas tiroideas favorece que se secrete TRH y hace que a su vez se estimule la producción de TSH en la hipófisis, ¿sí? Por lo tanto, el paciente va a tener elevación de la TSH, como aquí podemos observar, y va a tener disminución obviamente de las hormonas tiroideas. Aquí también lo podemos observar en este cuadro, TSH aumentada, T4 libre baja y T3 libre baja. Luego vámonos al hipotiroidismo secundario, ¿sí? Recuerden que el hipotiroidismo secundario también se le denomina hipotiroidismo central, porque las causas pues ya no van a ser aquí, ya no va a ser primario, sino que va a estar aquí o aquí. Entonces, en general se le puede decir que es un hipotiroidismo central. Entonces, ¿cómo va a estar? Obviamente, si el problema estuviera en el hipotálamo, ¿cómo va a estar la producción de TSH? Obviamente baja. ¿Cómo va a estar la producción de T4 y T3 libre? Obviamente baja porque nadie la está estimulando. Por lo tanto, si el problema está en el hipotálamo, ¿sí? Todo va a estar bajo. La TRH, la TSH y la T4 y T3 libre. Este se le llama hipotiroidismo terciario o también denominado hipotiroidismo hipotalámico. De forma característica, obviamente va a tener la TRH baja. Ahora, si el problema está en la hipófisis, lo que no se va a producir es la TSH. O sea, va a estar baja la TSH, obviamente va a estar baja la T4 libre, pero la TRH, ¿cómo estaría? La TRH, si el hipotálamo está íntegro, va a estar aumentada, ¿sí? Aumentada, pero como hay un problema en la hipófisis, aunque esté aumentada la TRH, no logra estimular la producción de TSH y a su vez la de T4 y T3 libre. Entonces, en este punto se denomina hipotiroidismo secundario o hipotiroidismo hipofisiario. Esta se va a caracterizar por tener una TRH elevada. Ahora, vámonos a la imagen. Vean cómo está en el hipotiroidismo central. Cómo está la TSH, lo que les enseñé, va a estar baja, ¿verdad? Cómo va a estar T4 libre y T4 libre principalmente bajo y bajo. O sea, todo va a estar bajo. Pero si vemos aquí abajo, hay otro diferencial importante que es el síndrome de eutiroideo enfermo. Entonces, para poder diferenciar el síndrome de eutiroideo enfermo del hipotiroidismo central, tenemos que medir algo que se llama T3 reversa, el cual la T3 reversa en los pacientes con hipotiroidismo central va a estar baja o normal. Baja o normal, pero lo que no va a estar nunca es elevada. Baja o normal, pero nunca va a estar elevada, ¿sí? Esto no lo olviden porque es lo que me va a diferenciar estos dos, hipotiroidismo central de síndrome de eutiroideo enfermo. Ahora, entre los tipos de hipotiroidismo central como hipofisiario, que es el secundario, y el hipotalámico, que es el terciario, son los niveles de la TRH, no se les olvide. Aquí podemos observar también hipotiroidismo central, cómo está la TSH normal a baja, principalmente baja, T4 libre y T3 libre baja. Luego veamos otro tipo de hipotiroidismo, y esos son unas alteraciones tiroideas que van a tener el nombre agregado de subclínico. Sub, ¿qué significa sub? Abajo, ¿verdad? Por debajo de. Clínico, por debajo de la clínica. Algo característico de estos casos de hipotiroidismo subclínico es que la clínica del paciente es ausente, o sea, está asintomático, o pudiera haber datos clínicos muy leves, que son los mismos datos clínicos del hipotiroidismo manifiesto, pero en este caso muy leves o ausentes. Algo característico es que siempre va a estar alterada la TSH, pero va a estar normal el resto de los estudios, en este caso la T4 libre y la T3. Y no se les olvide, tenemos hipotiroidismo subclínico, hay hipotiroidismo subclínico y también tenemos hipertiroidismo subclínico también. De forma característica, aunque ahorita no estamos viendo hipertiroidismo, pero de forma característica tienen que recordar que en ambos casos las que digan subclínico van a tener normal sus niveles de T4 libre, van a estar normal, es algo característico. Lo que va a estar alterada es la TSH. En el hipotiroidismo la TSH va a estar aumentada y en el hipertiroidismo va a estar disminuida, ¿sí? De hecho, aquí lo podemos confirmar en la TSH, vean cómo está aumentada, la T4 libre y T3 libre, normal, tal y como les dije. Hay varias fases del síndrome en el hipotiroidismo subclínico es lo que les decía. La TSH va a estar alterada, en este caso elevada, pero la T4 libre va a estar completamente normal, ¿sí? Hipotiroidismo subclínico.
Luego vamos a ver una causa de hipotiroidismo muy interesante, que es el hipotiroidismo en el caso de un síndrome de eutiroideo enfermo. Síndrome de eutiroideo enfermo. Para poder entender el síndrome de eutiroideo enfermo voy a avanzar unas cuantas diapos más. El síndrome de eutiroideo enfermo o enfermedad sistémica no tiroidea sucede principalmente en enfermedades muy graves, ¿sí? Como por ejemplo pacientes con traumatismos, pacientes con un estrés fisiológico muy importante. Y aquí la fisiopatología, vean a qué se debe. Hay una alteración en el transporte periférico de las hormonas tiroideas, una alteración en el transporte periférico de las hormonas tiroideas y de su regulación por la TRH en el hipotálamo. Quiero que vean esta imagen. Aquí podemos observar varias fases de cómo se van alterando las pruebas de función tiroidea. Vean la línea azul, que significa T4 libre. Vean la línea amarilla, como es TSH, y vean la línea moradita o rojita, que es T3. Vean abajo cuando el paciente está sano, enfermo, muy enfermo y es grave o crítico y en recuperación. Del lado derecho tenemos esto que es sano, enfermo, moderadamente grave, muy grave o crítico y en recuperación. La fase más habitualmente preguntada y más conocida es la del paciente muy grave, ¿sí? Esta fase se da, como dije, en pacientes que están ingresados en terapia intensiva, politraumatizados, quemados, etc. Aquí no es por una alteración propia en el funcionamiento de primariamente tiroideo, sino que hay una alteración en el transporte de las hormonas tiroideas en la sangre periférica. Vean cómo cambian las pruebas de función tiroidea. Vámonos a muy enfermo, que es acá. ¿Cómo va a estar la T3 libre? Que por cierto, vean, la T3 libre es la primera que baja, ¿sí? De hecho, siempre está baja hasta que está en la fase de recuperación. Entonces, digamos que en esta, que es la del paciente más crítico, la T3 libre va a estar baja. ¿Cómo va a estar la T4 libre? Que vean que esta baja hasta que el paciente está muy crítico, va a estar baja. Y la TSH, que también baja hasta que el paciente está muy crítico, también va a estar baja. Entonces tú vas a decir, bueno, pero qué complicado. Aquí el común denominador es que desde las primeras etapas la que siempre va a estar baja desde el principio, de hecho si siguen las curvas van a ver que la que siempre va a estar baja es T3 libre. ¿Ya lo vieron? Vean, T3 libre va a estar baja, baja, baja hasta que entre a la fase de recuperación. La fase más preguntada es esta, la del paciente crítico, y si nos vamos hacia adelante nos vamos a dar cuenta que algo que siempre va a estar elevado en la síndrome de eutiroideo enfermo es la T3 reversa. La T3 reversa va a estar elevada a diferencia de otras causas de hipotiroidismo, ¿vale? Entonces, si lo parafraseo es que yo diga que algo que hace la diferencia para apoyar el diagnóstico de síndrome de tiroideo enfermo es la elevación de la T3 reversa. No se les olvide cuál era el gran diferencial de un hipotiroidismo central, pues era el síndrome de tiroideo enfermo. Recuerden que la T3 reversa del paciente con hipotiroidismo central va a estar normal a baja, pero jamás va a estar elevada, salvo en el contexto de síndrome de tiroideo enfermo, ¿sí? Aquí podemos observar la evolución del síndrome de tiroideo enfermo, paciente muy grave, ¿sí? Vamos a ver, el síndrome de tiroideo enfermo puede cursar como este es uno de los ejemplos, donde la TSH va a estar baja, ¿sí? Y donde la T3 o T4 libre va a estar baja. Aquí tenemos otra fase del paciente donde va a presentar la TSH que puede estar normal, como en este caso, TSH normal. La T4 libre, en este caso te lo ponen como normal, pero la T3 libre va a estar disminuida y la TRH, pero la reversa, ¿verdad? La reversa, no la T3 libre, sino la TR reversa, siempre va a estar elevado. Luego tenemos un caso muy interesante que se llama resistencia a las hormonas tiroideas. Esto se llama síndrome de Refetov, ¿sí? Síndrome de Refetov. Obviamente, como el paciente tiene resistencia al funcionamiento de las hormonas tiroideas en la periferia, aquí obviamente todos los valores van a tener una tendencia a estar elevados, ¿no? En este caso la TSH va a estar aumentada o puede estar normal.
Obviamente esto va a favorecer que esté elevada la T4 libre, la T3, ¿sí? Pero no va a haber una adecuada funcionamiento en lo que son los receptores, ¿sí? Celulares. Esta es una alteración genética, suele ser autosómica dominante, el síndrome de Refetov. Y aquí algo dice clave, dice muy clave. Los pacientes, miren, a pesar de esto que acabamos de decir, los pacientes no suelen presentar clínica de hipotiroidismo, ya que la resistencia periférica a las hormonas tiroideas suele ser parcial o suele ser compensada por una elevación de las mismas. O sea, pueden estar muy elevadas las hormonas tiroideas, lo que de alguna manera logra vencer o responder discretamente a esta resistencia de las hormonas tiroideas o síndrome de Refetov. ¿Dale? Bueno, ¿qué se le puede también pedir a los pacientes con hipotiroidismo? Pues niveles de anticuerpos. Recuerden que la causa número 1 en el occidente y en la actualidad es tiroiditis de Hashimoto. ¿Se acuerdan de la tiroiditis de Hashimoto? Que es una tiroiditis linfocítica crónica. Y algo característico es que en Hashimoto hay elevación de algunos anticuerpos. En este caso tenemos elevación de los anticuerpos antitiroglobulina, ¿sí? Antitiroglobulina y anticuerpos anti-TPO, que son anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Entonces, ¿qué opciones tenemos? La búsqueda de anticuerpos. Estos se pueden ver positivos en el 90% de los casos de tiroiditis de Hashimoto, en el 90% de los casos, ¿sí? También en el caso principalmente de hipertiroidismo, esto es para hipotiroidismo y este es para hipertiroidismo. Los anticuerpos que se pueden encontrar en la enfermedad de Graves-Base-Down es la presencia de anticuerpos antirreceptor de TSH, ¿sí? Esto es para característico de la enfermedad de Graves. ¿Qué otras alteraciones de laboratorio podemos presentar los pacientes con hipotiroidismo? Algo característico es dislipidemia, específicamente la elevación del colesterol malo o de la LDL. El paciente puede tener elevación de la LDL y disminución de la HDL. Tan es así que una perla de la medicina es, si el paciente tiene dislipidemia de este tipo de fenotipo, o sea, estas características, que es aumento de LDL y disminución de HDL, y ya le diste tratamiento con dieta, con ejercicio, y tratamiento farmacológico y no mejora, tienes la obligación de descartar una patología tiroidea, específicamente hipotiroidismo. Tienes la obligación de que descartes que no es la causa de la dislipidemia, ¿sí? Otra cosa, los pacientes con hipotiroidismo pueden presentar anemia normocítica normocrómica. Aquí yo le agregaría que más que normo, es más característica la anemia macrocítica. La anemia macrocítica, de hecho, es uno de los grandes diferenciales de anemia macrocítica no megaloblástica, es el hipotiroidismo. Los pacientes pueden presentar anemia perniciosa, ¿sí? Porque en 10 a 12% de los hipotiroidismos que son autoinmunitarios pueden presentar otra patología autoinmune, como es el caso de la enfermedad de Addison-Biermer, o también denominada anemia perniciosa, por deficiencia o por la presencia de anticuerpos contra el factor intrínseco o las células parietales. También pueden estar elevadas la CPK, la DHL y la transaminasa TGO. Pueden estar discretamente elevadas, sobre todo en el contexto de la miopatía hipotiroidea. Recuerden que raro, pero puede pasar una debilidad muscular en hipotiroidismo. También en hipertiroidismo puede haber debilidad muscular, lo cual hace muy interesante este dato clínico. Y puede elevarse estas enzimas. En el electrocardiograma, si llegara a haber alguna alteración en hipotiroidismo, lo más característico es que pudiera haber bradicardia, una disminución de la amplitud del QRS o una inversión de la onda T. Bueno, aquí tenemos un algoritmo muy interesante. Este algoritmo es del Harrison. Me parece pertinente nada más para ejemplificar algunas cosas. A ver, discúlpenme, me enviaron un mensaje. Bueno, en este algoritmo que nos propone el Harrison, muy interesante,
Porque te dice, tú mides la TSH de manera inicial. Si la TSH está elevada, debes de medir luego la T4 libre. Si la T4 libre está baja, entonces tú tienes un caso de hipotiroidismo primario. Si es hipotiroidismo primario, como sabemos que una de las principales causas en el occidente es Hashimoto, debes de medir los anticuerpos antiperoxidasa o antitiroglobulina. Si estos son positivos, como menciona acá, tienes un diagnóstico de hipotiroidismo autoinmune y le debes de dar, o sea, Hashimoto, y le tienes que dar levotiroxina, ¿no? Si el paciente tiene anticuerpos antitiroideo negativos, hay que descartar otras causas de hipotiroidismo. Ahora, si el paciente tenía la TSH elevada, pero la T4 libre está normal, debes de considerar hipotiroidismo subclínico. Recuerden que las causas de hipotiroidismo subclínico y el hipotiroidismo manifiesto son las mismas, por lo tanto, te dice acá que también mides anticuerpos antiperoxidasa. Te dice que si el paciente tiene anticuerpos antiperoxidasa positivos o simplemente el paciente está sintomático, recuerden que el paciente con hipotiroidismo subclínico no suele tener síntomas, pero cuando sí los llega a presentar, o sea, hay manifestación de síntomas, aunque la alteración de laboratorio no sea compatible con hipotiroidismo primario, pero desde que tenga síntomas se le debe de dar tratamiento con levotiroxina. Si el paciente tiene datos de hipotiroidismo subclínico, pero está asintomático, tiene anticuerpos negativos, solo se debe de hacer vigilancia anual y nada más. Si el paciente tiene la TSH normal a baja, o sea, no alta, sino normal a baja, pero debes de descartar enfermedad hipoficiaria. ¿Qué datos clínicos te pueden sugerir? Digo, no son patognomónicos, pero te pueden sugerir que haya una patología de la hipófisis. Por ejemplo, si el paciente tiene hemianopsia bitemporal, te puede sugerir que hay un tumor hipoficiario, ¿verdad? Otras sintomatologías endocrinológicas nos pueden sugerir que el paciente tiene una alteración de la hipófisis, ¿sí? Y, por ejemplo, si te dice la respuesta es sí, sí tiene datos de enfermedad hipoficiaria, mide la T4 libre. Te dice si la T4 libre está baja, hay que considerar algunos casos como síndrome de tiroideo enfermo, evaluación de la adenoprófisis, etc. Y bueno, llegamos a la parte de tratamiento, ya casi terminamos el video de hipotiroidismo. Llegamos a la parte de tratamiento. El tratamiento de primera elección en los pacientes que tienen hipotiroidismo primario o hipotiroidismo central, ¿sí? El hipotiroidismo primario o central, en este caso el central puede ser secundario o terciario. El tratamiento de primera elección es la levotiroxina. Recuerden que la levotiroxina es T4 libre sintética. Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué damos T4 libre sintética y no damos T3? Si sabemos que la T3 es la que es más activa desde el punto de vista biológico. Pues la razón es por su vida media. La T4 libre tiene una vida media más larga, más que la T3, y de todas maneras la T4 libre se va a convertir a T3, ¿sí? Es importante recordar que el efecto bioquímico se ve hasta las 2, 4, hay libros que te dicen de 4 a 6 semanas, o sea que realmente no tiene mucho caso o sentido pedirle muy tempranamente los estudios de pruebas de función tiroidea a un paciente que le acabamos de empezar a dar levotiroxina. No tiene caso citarlo en 7 días solo con pruebas de función tiroidea. Lo puedes citar si quieres para preguntarle cómo ha ido con la sintomatología, pero las pruebas bioquímicas se las pides al menos hasta dentro de 2, la mayoría de la literatura te dice 4 semanas, ¿sí? Aquí lo dice, pides las PFHs a las 4 o 6 semanas de iniciado el tratamiento, antes no tiene sentido. ¿Cómo se toma este medicamento? La dosis es de 1.4 a 1.6 microgramos por kilogramo al día, ¿sí? ¿Cuál es la meta? O sea, ¿tú qué esperas con este tratamiento de levotiroxina? Primero que nada, lo debes de tomar una vez al día por las mañanas, ¿sí? En ayuno. Y la meta es tratar de normalizar tu TSH. Lo normal es que tengas de 0.5 a 3, hay libros que te dicen de 0.5 a 4, ¿no? Que eso es tu meta, normalizar tu TSH y obviamente mejorar la sintomatología del paciente, que él te lo va a referir. Acá es interesante porque una vez que se alcanza la meta se piden estudios de laboratorio cada año, ¿no? Anualmente.
¿Cuáles son los efectos adversos más graves, no frecuentes, pero más graves por el uso de la levotiroxina? Pues la presencia de un síndrome coronario agudo. En esto puede ser por aumento de la frecuencia cardíaca y esto puede condicionar isquemia miocárdica. Esa es la explicación por qué tenemos que ser cuidadosos con la levotiroxina sódica, sobre todo en pacientes que ya se conozcan con una enfermedad aterosclerótica o que le estemos dando la levotiroxina a un paciente anciano que tiene una baja reserva funcional. Tan es así que en los pacientes ancianos que se conozcan con o sin cardiopatía, vean cómo la dosis es más baja. Se tiene que empezar con una dosis reducida en un 10 a un 15% o simple y arbitrariamente empezar con 25 a 50 microgramos, pero al día. ¿Sí? Vean, la dosis es diferente a la de 1.4 a 1.6 por kilogramo al día de otras personas no ancianitas o que no tienen cardiopatía. Los incrementos se hacen cada 6 semanas, por lo tanto, en ellos es más lento el incremento de las dosis. Vean cómo la meta de TSH, por favor, quiero que se detengan y analicen que la meta de TSH en hipotiroidismo en pacientes ancianos, vean que es más laxa. No es la del normalizar la TSH a 0.5 a 0.3, sino más laxa. La meta es de 4 a 6 miliunidades por litro como meta de TSH, que es lo que tú quieres, ¿sí? Aquí muy interesante, vean esto, o sea, creo que tiene demasiada relevancia, porque quiere decir, lo tengo que decir, el seguimiento de un paciente que le estás dando tratamiento con levotiroxina, en un paciente con hipotiroidismo primario, el seguimiento se hace con los niveles de TSH, por favor. Tú lo que vas a querer es ver que estén normales los niveles de TSH, o si es un ancianito, casi de lo normal, o sea, de 4 a 6. Ahora, ¿cómo se hace el seguimiento de un paciente que tiene hipotiroidismo central, secundario, terciario? Aquí el seguimiento se hace con el nivel de T4 libre, no con los niveles de TSH, que por obvias razones siempre va a estar bajo. Por lo tanto, el seguimiento se tiene que hacer con los niveles de T4 libre. Estas deben de estar al menos en el 50% de su límite superior de referencia para que consideremos que el paciente se encuentra controlado, ¿sí? O sea, el paciente tiene un rango de valores normales del T4 libre. Tiene que estar en la mitad superior del rango de normalidad para que digas que el paciente está con un adecuado control de su hipotiroidismo central. Y aquí dice una perla de la medicina, dice, si sospechas insuficiencia suprarrenal concomitante, vean esto, o sea, por favor, tú tienes un paciente con hipotiroidismo, pero aquí dice, si por alguna razón tú sospechas insuficiencia suprarrenal, que para dicho sea de paso, la insuficiencia adrenal, lo característico es el hipocortisolismo, ¿sí? Es lo característico. Entonces, si tú estás pensando en una insuficiencia suprarrenal junto con un hipotiroidismo, ¿cómo en qué casos puede suceder esto? En algo que se llama síndrome poliglandular autoinmune o en los casos de panhipopituitarismo, lo que primero debes de hacer es iniciar tratamiento con glucocorticoides, ¿sí? Y posteriormente ya empiezas con la levotiroxina con la finalidad de evitar una crisis suprarrenal. ¿Dale? Si en este contexto, si empiezas la levotiroxina antes que el esteroide, puedes precipitar una crisis suprarrenal y eso la verdad puede matar a un paciente, así que hay que tener cuidado. ¿Cuál es el tratamiento del hipotiroidismo subclínico? El tratamiento del hipotiroidismo subclínico, ¿sí? Te dice, ustedes, primero que nada vamos a recordar, ¿qué es eso de hipotiroidismo subclínico? Recuerden, es un paciente que tiene niveles de TSH aumentadas, pero tiene niveles de T4 libre que están como normales, ¿dale? Habitualmente es asintomático, y si hay síntomas suelen ser leves. Ahora, ¿se le da tratamiento a un paciente con hipotiroidismo subclínico? Sí se le da, pero en ciertos contextos. Aquí lo resumo en todo aquel con hipotiroidismo subclínico que tenga niveles de TSH mayores a 10, hay que darle tratamiento con levotiroxina. O si la mujer se encuentra embarazada cuando se le diagnosticó el hipotiroidismo subclínico, hay que darle el levotiroxina para que no corra riesgo el feto de presentar hipotiroidismo congénito. ¿Sí? Aquellos que tengan hipotiroidismo subclínico asintomáticos, pero que quieran embarazarse o que se le diagnostica a un niño que está en crecimiento, hay que darle tratamiento. Aquí este cuadro del CTO lo resume. No lo olviden, embarazadas o con deseos de embarazarse, niños, a todos los que tengan la TSH mayor a 10. Y hay unos casos especiales. Cuando los pacientes tengan hipotiroidismo subclínico, pero los niveles de TSH no superen los 10,
¿sí? Sino que se encuentra entre 5 y 10, se le debe dar tratamiento siempre y cuando haya presencia de datos clínicos compatibles con hipotiroidismo, o dicho de una manera más sencilla, que el paciente tenga síntomas, es todo. Con que el paciente tenga síntomas importantes es suficiente para empezar en tratamiento, así como la presencia de un hipotiroidismo autoinmune. Recuerden que si habían anticuerpos positivos también era motivo para empezar el tratamiento con levotiroxina. Aquí se ejemplifica un poquito más. Se presenta elevación de la TSH, se encuentra cómo está la TSH. Aquí estamos hablando solo del manejo del hipotiroidismo subclínico. Si la TSH es mayor a 10, vean que dice tratamiento con levotiroxina. Si la TSH es menor a 10, tienes que tomar anticuerpos, porque si los anticuerpos son positivos, tratamiento con levotiroxina. Si los anticuerpos son negativos, hay que ver. Si el paciente tiene síntomas, se desea embarazar o está embarazada o algo, tratamiento. Si no es anciano, no tiene síntomas, no se quiere embarazar, etcétera, pues solo es seguimiento. ¿Cuál es el tratamiento del síndrome del eutiroideo enfermo? No se les olvide, el síndrome del eutiroideo enfermo, el problema no es como tal la tiroides, ¿sí? Por lo tanto, no requiere tratamiento sustitutivo hormonal con levotiroxina, no tratamiento con levotiroxina, pero sí tratar la causa subyacente del síndrome del eutiroideo enfermo. ¿Cuál es el pronóstico? Bueno, en realidad el pronóstico depende de la causa del hipotiroidismo, pero en general suele ser bueno una vez que se inicia el tratamiento, que dicho sea de paso, es un tratamiento de por vida. Bueno, quiero agradecerles mucho por su atención a esta videoclase. De verdad espero que les haya gustado y quieran compartir el video para que llegue a más personas. Y pues bueno, antes de nada me gustaría, bueno, ¿cómo están? Y para finalizar la clase de hipotiroidismo, unas preguntas. Aquí hay que correlacionar la columna del lado izquierdo con la columna del lado derecho. Miren, puedo yo resolverlo, pero lo interesante sería que ustedes se autoevalúen. Pongan pausa en el video e intenten correlacionar los tipos de hipotiroidismo e incluso los de hipertiroidismo con los hallazgos que hay en la columna derecha. Pongan pausa porque a continuación voy a poner los resultados en la parte de abajo y ustedes pueden evaluarse para saber si pudieron responderlo. Pues vamos a ver. Ahí va la respuesta. Aquí abajo te dice el inciso 1, la respuesta es B, o sea, de la 1 es la B. TSH alta con T4 libre normal. El 2 es C, el 3 es D, 4A, 5E, 6F, 7H, 8G y 9I. ¿Sí? Más o menos para que ustedes lo correlacionen. Espero de verdad que les haya gustado mucho el video. Que pasen buenas noches.